Hola, el día de hoy vamos a ver la última clase que tiene que ver con los organismos internacionales no jurisdiccionales que protegen derechos humanos. Específicamente vamos a ver los órganos de los tratados o comités de los pactos del Sistema Universal para proteger la dignidad humana. Específicamente podríamos estar hablando del Comité de Derechos Humanos, que es de Organización de Naciones Unidas, la ONU, que organiza a 10 órganos internacionales. El primero de ellos es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Derechos de carácter colectivo, como los derechos laborales, derechos sindicales, derecho a la educación, a la vivienda digna, etc. Todos derechos de carácter colectivo. Y supervisa que los países respeten este tratado internacional o este pacto. También existe el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Este comité de ONU vigila, supervisa, analiza y pide los informes a los estados parte de Naciones Unidas que no vayan a cometer actos de discriminación en contra de sus habitantes, así como también el otro comité para la eliminación de la discriminación racial, la discriminación en contra de la mujer. De acuerdo al sistema legal internacional, hay diferentes tratados, diferentes instrumentos internacionales para evitar las violaciones a la discriminación de la mujer. Y este comité vigila periódicamente a cada uno de los países, les está pidiendo informes, los está analizando, les está proponiendo a través de medidas adecuadas que avancemos en la protección de los derechos de la mujer y que no haya ninguna discriminación en contra de ellas. También tenemos el Comité contra la Tortura, que supervisa precisamente todos los tratados y toda la legislación que tiene que ver con la tortura. Ningún país debe de permitir estos actos vejatorios en contra de nadie. La tortura debe de desaparecer porque es un acto denigrante para la humanidad. También tenemos el Comité de los Derechos del Niño, que supervisa, por supuesto, toda la legislación internacional de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, para que los países le respeten al niño cada vez de mejor manera, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias, en las entidades federativas de nuestro país. Deben de conocer estos derechos que se encuentran en la Convención de los Derechos Unidos, porque el Comité de los Derechos del Niño, que se encuentra en Suiza, le pide informes también a los estados parte de ONU para que les digan cómo van avanzando en la protección de estos derechos. También tenemos el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Aquí también ONU, a través de este comité, supervisa todos los derechos de los migrantes, niños, adultos, mujeres, etcétera, y a toda su familia. ¿Para qué? Para que todos los estados, tanto de donde sale el migrante, así como por los lugares o por los países donde va pasando, supervisa a ONU que desde que sale hasta que llega a su destino no le vayan a ser violentados los derechos a los migrantes. Para eso emite recomendaciones de manera periódica, tanto al país de donde salen como por donde van en su trayecto, pidiendo que los apoyen hasta llegar a su destino. También tenemos el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí también ONU supervisa a través de este comité pues la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que les den todas las garantías que ellos tienen: sustento laboral, sustento económico, sustento alimentario, sustento de salud, etc. Y este comité, de manera periódica, también está pidiendo informes a todos aquellos países que de alguna u otra manera se comprometieron a través de la firma de estos tratados. Por otro lado, también tenemos al Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Muchos países, la gran mayoría de los países del mundo han firmado también estos pactos internacionales y se han comprometido a que no haya desapariciones forzadas. ¿Qué es una desaparición forzada? Es aquella que lleva el propio Estado, el propio gobierno en contra de sus connacionales. Es decir, una persona es desaparecida, pero propiamente el Estado o dio causa o permitió o ellos mismos lo desaparecieron. Y tienen que llevar a cabo una serie de actos de búsquedas precisamente para localizarlo y entregárselo a sus familiares, ya sea vivo, ya sea muerto, sean los restos. Nunca cesan las búsquedas cuando esto ocurre. Otro también es el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos o denigrantes. Esta es una subespecialización de este otro comité. ¿Para qué? Para que los países se sientan supervisados de cómo estamos previniendo de manera continua estos actos crueles de tortura. Sobre todo, cómo vamos avanzando. México ha sido considerado como uno de los países en donde se tortura demasiado. Bueno, pues cada 4 años tenemos que rendir un informe y nos lo pide ONU cada 4 años. Nos dice, a ver, la última vez te hice 188 observaciones respecto de actos de tortura y ahora dime cuáles me cumpliste. Pero también durante todo ese trayecto de esos 4 años, 2 años, etcétera, también lo están vigilando y le están haciendo posiblemente otras recomendaciones. Entonces, cuando él vaya y entrega los informes, dice ya cumplí con estos, pero también el comité puede decirle, efectivamente, ya los revisé, estos sí los cumpliste, estos no, pero también hay otros adicionales que no los has cumplido y te los traes como talentos. De manera permanente se está buscando que los estados se sientan supervisados. En sí, pues, todos estos organismos, que son 10, que dependen del Comité de Derechos Humanos de ONU, que se encuentran en Suiza, son organismos no jurisdiccionales que protegen derechos humanos en el ámbito internacional. México está obligado a hacerlo y por eso es importante. Pues hasta aquí yo dejaría esta última clase de la materia de organismos no jurisdiccionales protectores de derechos humanos. Sabemos que hay una gran cantidad de ellos a nivel nacional, otra gran cantidad a nivel internacional, y aquí lo que nos hace falta es nada más que ustedes, como especialistas en la norma jurídica, en su aplicación, en su interpretación, se den cuenta que no nada más hay tribunales para resolver problemas contenciosos, sino que también tenemos una gran cantidad, mucho más, instituciones públicas encargadas de proteger los derechos humanos. Y estos son conocidos como medios de protección no jurisdiccional que protegen derechos humanos. Algunos nacionales y muchos otros de carácter internacional. Todos estos han proliferado a mitades del siglo pasado hasta la fecha. Por eso es que hemos ido avanzando vertiginosamente en la protección de la dignidad humana. Ojalá ustedes, como estudiantes, como profesionistas, como abogados y abogadas, tomen conocimiento de cada uno de ellos, cuáles son sus funciones y de alguna u otra manera, cuando lo requieran, pues ahí están. Nos vemos si nos toca vernos en alguna otra clase. Hasta luego.